El aire otoñal de Havenwood Heights, cargado de la humedad de la mañana, se adhería a mi piel, haciendo que cada movimiento resonara con una discreta queja articular. No era un dolor punzante, sino un murmullo constante, un recordatorio físico del inexorable avance del tiempo. Mientras me encaminaba hacia el buzón, ubicado al final del sendero bordeado de arbustos, mi mente se extravió en la cadencia habitual de los días, en esa familiaridad, sin sobresaltos, que a veces se siente como un estancamiento. El crujido de las hojas bajo mis pies, el aroma terroso tras la lluvia nocturna, todo confirmaba la previsibilidad del momento. De repente, el sonido de la puerta trasera al abrirse rompió el hechizo de mi ensimismamiento. Era Corinne, la esposa de mi hijo, Owen. Su voz, aunque teñida de una aparente amabilidad, portaba un matiz subyacente que siempre me ponía en guardia, una impaciencia velada que parecía diseccionar mi andar, mi postura. «Mamá Vance, ¿necesita ayuda con eso? Parece que hoy camina con cierta dificultad». La frase, dicha con ligereza calculada, impactó con la fuerza de un golpe inesperado. Cierta dificultad. La etiqueta, condescendiente, me reducía a una figura frágil que apenas podía completar una tarea tan simple como recoger el correo. La temperatura pareció bajar de golpe, y justo ahí, bajo el cielo encapotado de esa mañana gris, un recuerdo vívido y poderoso me asaltó, con la nitidez de un flash de luz. No el crujido de mis rodillas, sino la sensación gloriosa de mis músculos respondiendo con potencia, el aire quemando mis pulmones en un esfuerzo supremo, el estruendo de la multitud impulsándome, el peso. Sí, el peso reconfortante sobre mi pecho. Era un contraste tan abrumador con la imagen que Corinne proyectaba sobre mí, la de una anciana torpe, que el aire se me atascó en la garganta. ¿Torpe yo? La ironía era un trago amargo y repentino. Esa medalla, ganada con sudor y determinación, parecía vibrar en mi memoria, confrontando su juicio superficial. El eco de la frase de Corinne persistió en el espacio que nos separaba, un eco sutil de desaprobación flotando en el aire fresco. Intenté esbozar una sonrisa, formular una respuesta trivial para disipar el momento incómodo, pero las palabras se sentían atascadas, pesadas. Su comentario trascendía la simple observación sobre mi caminar. Era el subtexto lo que dolía, el tono condescendiente que se había vuelto más frecuente en sus interacciones conmigo. Una sensación desagradable, similar a tener una pequeña espina clavada, se instaló en el centro de mi pecho. Aunque no deseaba un enfrentamiento directo, el malestar era innegable, una corriente subterránea perturbadora. Me aferré al borde metálico del buzón, ofreciendo solo un breve «Estoy bien, gracias», un intento de anclarme en la normalidad. Observé cómo se acercaba, su rostro enmarcado por esa sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos, una expresión que rara vez me convencía de su autenticidad. Noté cómo su mirada recorría mis manos, mis pies, deteniéndose, evaluando, buscando. Parecía estar reuniendo evidencia de mi supuesta fragilidad, de un deterioro que ella anticipaba, o quizás deseaba confirmar. Esta vigilancia constante me hacía sentir expuesta, como si cada pequeña imperfección fuera anotada en una lista invisible. ¿Qué propósito oculto había detrás de esa fachada de solicitud? El ambiente se cargó con la densidad de las emociones no expresadas, de las palabras silenciadas por la cautela. Cada pausa en la conversación parecía albergar el peso de un resentimiento latente, de expectativas no cumplidas. Cerré el buzón con un cuidado innecesario, anhelando regresar a la quietud de mi hogar, ese refugio donde no tenía que justificar mis movimientos, donde mi propio ritmo era aceptado sin cuestionamientos. Pero mientras me daba la vuelta para emprender el camino de regreso, una certeza se afianzó en mi interior. Esa incomodidad no era un incidente aislado, era el preludio de algo más significativo, una marea que tarde o temprano tendría que enfrentar con determinación. Mi existencia en Havenwood Heights, entre los muros de esta casa que ha sido mi ancla por décadas, había transcurrido con una placidez particular desde que enviudé. Había tejido una rutina,
encontrado un remanso de paz en la soledad elegida. Owen, mi único hijo, el esposo de Corinne, siempre fue un alma bondadosa, aunque a veces navegaba por las aguas profundas de las emociones con cierta torpeza. Su trabajo demandaba su tiempo, manteniéndolo a menudo lejos, y se apoyaba considerablemente en Corinne para la organización práctica de sus vidas y, aparentemente, para la supervisión de su madre. El cariño de Owen por Corinne era evidente, y por respeto a ese afecto, yo había intentado abrirle un espacio en mi propio corazón. Corinne había entrado a nuestro círculo hace algunos años, presentándose inicialmente con una actitud encantadora, ansiosa por encajar, por tejerse en el tapiz familiar. Sin embargo, con el transcurrir de los meses, una vena de pragmatismo, que en ocasiones rozaba la frialdad calculadora, empezó a manifestarse. Sus preguntas sobre mis asuntos financieros, sobre la gestión de la propiedad, sobre mis planes a futuro, adquirieron un tono más persistente, menos teñido de la delicadeza inicial. Al principio, intenté convencerme de que era solo su naturaleza metódica, pero la creciente impresión de que estaba evaluando mis activos, tanto tangibles como emocionales, se volvió cada vez más difícil de ignorar. Una distancia emocional, un enfoque transaccional en su interés, comenzó a inquietarme profundamente. El vínculo que compartíamos, el mío con Corinne, se sentía más como una formalidad requerida que como una conexión afectiva genuina. Estábamos unidas a través de Owen, sí, pero un muro invisible, construido con ladrillos de valores y expectativas divergentes, nos mantenía separadas. Ella parecía otorgar un valor primordial a la eficiencia y al progreso material, mientras yo hallaba consuelo en la constancia, en el peso de los recuerdos, en un ritmo de vida deliberadamente más pausado. Esta diferencia, que antes permanecía latente, ahora comenzaba a manifestarse en pequeñas fricciones cotidianas, en comentarios como el de esa mañana, desgastando la frágil cordialidad que con esfuerzo habíamos logrado edificar. Tras aquel incidente junto al buzón, la presencia de Corinne se hizo más asidua. Sus visitas sin previo aviso se convirtieron en una norma irritante. Siempre llegaba con una excusa: traer alguna vianda que no había solicitado, ofrecerse a ayudarme a organizar algún rincón que estaba perfectamente ordenado, o simplemente pasar a saludar, con un aire de solicitud. Pero detrás de cada gesto, había una insistencia apenas perceptible, un sondeo cauteloso. ¿Ha contemplado qué hará con la casa en el futuro?, inquiría con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿O ha revisado sus documentos importantes? A su edad, es prudente tener todo en regla. Cada pregunta se sentía como una cuña fina, intentando abrirse paso en mi esfera privada, en mi autonomía personal. Percibía que cada conversación se desviaba inexorablemente hacia temas monetarios, propiedades o mi estado de salud, siempre envueltos en un discurso de aparente preocupación. Si yo intentaba dirigir la charla hacia otros derroteros, ella con habilidad la reconducía a sus intereses. Era una danza exhaustiva, donde ella marcaba el paso con persistencia, y yo intentaba esquivar sus movimientos sin caer en la descortesía. La sensación de no poder relajarme en su presencia crecía. Cada palabra debía ser sopesada para no revelar información que pudiera usar, para no ofrecerle un asidero para sus intenciones. Esta vigilancia constante me drenaba la energía, instilando una sutil desconfianza en la quietud de mi propio hogar. Lo que más me perturbaba era la forma en que parecía desestimar mi capacidad para tomar mis propias decisiones. Sus sugerencias venían disfrazadas de consejos bien intencionados, pero el mensaje subyacente era inconfundible. Yo era mayor, lenta, quizás ya no del todo competente, y ella estaba allí, dispuesta a guiarme. Sentía que estaba construyendo un expediente mental, coleccionando mis pequeñas debilidades, un paso en falso, un día de fatiga, cualquier detalle, para justificar una eventual toma de control. La dinámica se inclinaba peligrosamente. Percibía que intentaba asumir las riendas de mi vida de forma gradual, casi imperceptiblemente. Algo fundamentalmente incorrecto permeaba la situación.
y la sensación de ser objeto de una sutil manipulación se volvía cada vez más opresiva, anudándose en mi estómago. La tensión latente, que hasta entonces había flotado como una neblina persistente, se condensó abruptamente un martes por la tarde. Corinne, fiel a su nueva costumbre de visitas sin previo aviso, apareció justo cuando intentaba mover una pesada maceta de terracota en el porche. Antes de que pudiera articular una palabra, incluso antes de que yo decidiera si la tarea superaba mis fuerzas, ya estaba junto a mí, con las manos en las caderas y una expresión teñida de clara exasperación. «Mamá Vance, por favor, ¿qué está haciendo? Ya le he dicho que no debería levantar cosas pesadas. Podría hacerse daño. ¿Por qué es tan obstinada?» La palabra obstinada resonó en el aire, afilada e hiriente, despojada de cualquier barniz de solicitud. No era una advertencia cariñosa, era una acusación directa. Me quedé inmóvil, la maceta suspendida a medio camino. Su tono no dejaba lugar a dudas. No solo me consideraba físicamente incapaz, sino también deliberadamente difícil, reacia a seguir sus indicaciones. La dulzura superficial que a veces mostraba se desvaneció por completo, revelando una impaciencia cruda que me hizo sentir como una niña reprendida. ¿Cómo se permitía hablarme de esa manera, dentro de los límites de mi propio hogar? Una oleada de indignación, reprimida durante semanas, burbujeó en mi interior, caliente y repentina. Pero antes de que pudiera formular una respuesta que hiciera justicia a mi sentir, su expresión mutó de nuevo, adoptando la familiar máscara de preocupación. «Es que me inquieto por usted», dijo, suavizando la voz, pero manteniendo esa mirada de reproche implacable. El cambio de registro fue tan veloz que me dejó desorientada, sin saber cómo reaccionar ante esa dualidad. Esa oscilación entre la crítica abierta y la supuesta solicitud me agotaba, manteniéndome perpetuamente a la defensiva. Sentía que el espacio para mi autonomía se reducía con cada encuentro, que mi derecho a decidir sobre mi propia vida era activamente puesto en tela de juicio por su persistencia. Si al principio eran meras sugerencias envueltas en celofán, ahora Corinne se manifestaba como una presencia dominante, una fuerza palpable que intentaba dictar el curso de mis días. Su agenda ya no se ocultaba tan eficazmente. Sus conversaciones giraban con creciente insistencia en torno a la idea de que yo requería supervisión constante, o ayuda, en todos los aspectos. Empezó a mencionar las residencias para ancianos con una ligereza desconcertante, como si fuera el destino más natural del mundo, o la necesidad de que uno de sus primos, supuestamente un experto en finanzas, revisara mis cuentas. Sentía que estaba siendo empujada, de forma sutil pero implacable, hacia un futuro que yo no deseaba, un futuro donde mi independencia se vería irremediablemente comprometida por su intervención. Su tono adquiría un matiz más autoritario cuando yo me resistía o intentaba desviar la conversación. «No es que crea que no es capaz, mamá Vance», decía, pero la entonación y la expresión que acompañaban esas palabras comunicaban precisamente lo opuesto. Parecía estar edificando un caso en su mente, coleccionando mis pequeñas fragilidades percibidas, un tropiezo en la alfombra, un día que me sentía más cansada, cualquier detalle insignificante, para justificar su intromisión. El verdadero obstáculo no residía en mi edad o en las limitaciones naturales de mi cuerpo. El obstáculo era Corinne misma, con sus intenciones ocultas y su determinación férrea para imponer su voluntad. Su presencia se sentía como una invasión calculada. Ella representaba una amenaza a mi forma de vida, no una amenaza física, sino una mucho más insidiosa, la erosión gradual de mi autonomía y mi dignidad personal. Su supuesta preocupación se sentía más como una jaula que se cerraba lentamente a mi alrededor, limitando mi espacio vital y emocional. Empecé a percibirla no como una nuera solícita, sino como una fuerza antagónica, alguien que, por motivaciones que aún no lograba descifrar por completo, parecía empeñada en situarme en una posición de total dependencia. La casa, que siempre había sido mi santuario, empezó a sentirse menos segura, un poco más penetrada por una voluntad ajena que chocaba violentamente con la mía.
El aire se volvía irrespirable en su presencia. La presión se manifestaba de múltiples maneras, algunas tan tenues que en momentos dudaba de mi propia percepción. Existía la presión implícita en sus comentarios sobre mi supuesta fragilidad, diseñados para sembrar la duda en mi propia mente acerca de mis capacidades. También estaba la presión social que sentía al considerar la posibilidad de hablar con Owen, mi hijo. La idea de generar fricciones entre él y Corinne, de ser vista como la suegra quejosa y conflictiva, me paralizaba. Esa lealtad dividida, ese temor a dañar el vínculo con mi hijo, me dejaba atrapada entre la necesidad de defender mi espacio y mi deseo de mantener la armonía familiar, aunque fuera una armonía superficial. Pero la presión más intensa era la que ejercía sobre mi brújula moral interna. Corinne apelaba constantemente a la lógica y a lo que era razonable para alguien de mi edad, como si la racionalidad debiera gobernar cada aspecto de mi existencia, ignorando mis deseos, mis sentimientos, la riqueza de mi historia personal. Me hacía sentir culpable por querer seguir viviendo a mi manera, por resistirme a los planes que ella parecía tener para mí. ¿Era egoísta aferrarme a mi independencia? ¿Estaba siendo irresponsable al no permitirle ayudar a administrar mis asuntos? Sus argumentos, expuestos con frialdad pragmática, a veces lograban instilar una semilla de duda, haciéndome cuestionar si quizás, solo quizás, ella tenía razón y mi resistencia era simplemente necedad propia de la vejez. Esta batalla interna me consumía, drenando mi energía más que cualquier esfuerzo físico. No solo luchaba contra su voluntad, también batallaba contra la imagen de mí misma que ella intentaba proyectar y hacer que yo internalizara, una imagen de debilidad inherente y dependencia inevitable. Sentía el peso constante de sus expectativas sobre mis hombros, el juicio implacable en su mirada. La presión emocional era un murmullo persistente, recordándome, según su narrativa, que mis días de autonomía habían pasado y era el momento de ceder el timón. Y en los momentos en que el cansancio y la duda me acosaban, esa voz se volvía peligrosamente persuasiva, amenazando con doblegar mi espíritu. En un intento de encontrar un punto de concordia, de hallar un equilibrio que permitiera nuestra coexistencia sin esta constante batalla de voluntades, propuse acercamientos. Le ofrecí que viniera a almorzar una vez por semana, un espacio neutral para simplemente compartir, lejos de las conversaciones cargadas de subtexto. Sugería actividades conjuntas que no tuvieran relación con la casa o mis finanzas. Quizás una visita a un vivero, algo que disfrutaba y que podría ser un interés compartido. Anhelaba demostrarle que estaba dispuesta a ser flexible, que una relación basada en el afecto genuino era posible, si ella dejaba de verme únicamente a través del prisma de mis supuestas limitaciones. Pero mis esfuerzos se estrellaban contra un muro invisible de sus propias intenciones. El almuerzo terminaba invariablemente con ella deslizando algún comentario sobre mis necesidades futuras, o sobre cómo sería más eficiente que ciertas cosas se hicieran de una manera específica, la suya. La idea de visitar un vivero fue recibida con una sonrisa condescendiente y un «Ay, mamá Vance, ¿estás segura de tener la energía? Quizás es mejor que descanse». Cada propuesta mía era desviada, minimizada o utilizada como una nueva oportunidad para reforzar su narrativa sobre mi supuesta incapacidad. Era como si no pudiera, o no quisiera, verme de otra forma que no fuera la de una persona frágil que necesita ser dirigida. Me descubrí cayendo en una forma de negación, o quizás un autoengaño consciente. Me decía a mí misma que quizás sus intenciones no eran tan malévolas, que tal vez yo estaba exagerando, siendo demasiado sensible, demasiado vieja para adaptarme, que simplemente estaba preocupada a su manera torpe y directa. Esta negación me concedía un respiro temporal de la dura realidad, me permitía postergar la confrontación que tanto me atemorizaba, pero cada vez que la veía, cada vez que cruzábamos palabra, la verdad se imponía de nuevo con cruda claridad. No era solo preocupación, era otra cosa, algo calculado. Mis intentos por equilibrar la relación solo servían para poner de manifiesto cuán profundo y arraigado era el desequilibrio.
La sensación de impotencia crecía, envolviéndome en su marea. El descubrimiento llegó de la forma más fortuita, tropezando con él como quien tropieza con una piedra oculta en el sendero, cambiando el rumbo de golpe. Corinne, en una de sus visitas sorpresa, insistió en ayudarme a poner en orden el altillo, un espacio que para mí era menos trastero y más santuario, lleno de ecos de vidas pasadas. Mientras revolvía sin el menor cuidado entre cajas cubiertas de polvo y recuerdos, dio con una vieja caja de metal, con el metal ennegrecido por el tiempo y sin rastro de su llave. ¿Qué guarda aquí, mamá Vance? ¿Objetos de valor? ¿Joyas quizás? Inquirió, y noté un destello inusual en sus ojos, una avidez apenas contenida que intentó sofocar rápidamente. Le respondí que no recordaba exactamente el contenido, una verdad a medias. Sabía que albergaba objetos de profundo valor personal, no por su precio en el mercado, sino por las capas de significado que acumulaban. Con delicadeza, intenté tomar la caja de sus manos, pero ella la retuvo con una firmeza sorprendente, casi posesiva. «Déjeme ayudarla. Podría ser algo importante», insistió, y antes de que pudiera protestar, encontró la manera de abrir la tapa, forzándola con una pequeña herramienta que sacó de su bolso, una ganzúa improvisada, tosca y fea. Ver ese gesto, tan desconsiderado, tan invasivo en mi espacio más íntimo, me heló la sangre. Fue una violación silenciosa de mi privacidad, una profanación de mi historia. Dentro de la caja descansaban viejos papeles, cartas amarillentas por el tiempo, fotografías con bordes descoloridos, y al fondo, envuelto en un trozo de paño suave y gastado por los años, algo denso y frío al tacto. Antes de que yo pudiera reaccionar, Corinne lo extrajo. Era la medalla. Emitía un brillo opaco bajo la escasa luz que se filtraba en el altillo, su cinta con los colores desvaídos. La tomó en sus manos con una mezcla de curiosidad inicial y una evidente decepción al reconocerla. «Oh, ¿solo una medalla vieja?», murmuró, y pude ver en su expresión que para ella ese objeto carecía de cualquier valor intrínseco. Pero para mí, verla allí, en sus manos indiferentes, fue un shock eléctrico. Fue el catalizador inesperado, la chispa que reencendería la llama de mi memoria, y más importante, de mi resistencia. La cruda realidad de su invasión y mi propia pasividad me golpearon con una fuerza inusitada. La medalla se volvió, en ese instante, mucho más que un recuerdo. Era un símbolo de mi ser profanado. El aire en el altillo se tornó pesado y opresivo, cargado con la intensidad emocional que emanaba de mi interior. Mi corazón latía con una fuerza desbocada, un redoble sordo que retumbaba en mis sienes. Ver la medalla en sus manos, escuchar su comentario despectivo, «solo una medalla vieja», desató una marea de emociones tan arrolladora que por un instante sentí que el equilibrio me fallaba. No era meramente rabia, era un cóctel de indignación profunda, una tristeza aguda por la flagrante falta de respeto y una furia fría, una emoción que rara vez permitía aflorar. Aquella mujer, que juzgaba mi forma de caminar, que cuestionaba mi capacidad para manejar mi vida, que hurgaba sin pudor entre mis posesiones más íntimas, no tenía la menor idea de la historia, del sacrificio y del triunfo que sostenía en sus manos. ¿Torpe yo? La palabra quemó en mi mente. Una necesidad apremiante de recuperar lo que era mío, de proteger ese fragmento sagrado de mi pasado, me impulsó a actuar. Fue un movimiento instintivo, casi primal, desprovisto de premeditación. Con un impulso repentino, le arrebaté la medalla de la mano, utilizando una fuerza que no sabía que aún poseía. Su sorpresa fue evidente. Sus ojos se abrieron ligeramente con una mezcla de asombro y molestia. «Mamá Vance», exclamó, con un tono que oscilaba entre el sobresalto y la ofensa. Mis manos temblaban apenas mientras sostenía el metal frío, sintiendo su peso familiar, su textura conocida. Era mío, irrevocablemente mío. Representaba una faceta de mi ser que ella nunca vislumbraría si persistía en verme solo como una anciana frágil y digna de lástima o control. Ese impulso inicial no se detuvo allí. Fue el inicio de una afirmación.
La necesidad de trazar una línea, de defender mi territorio emocional y físico, se volvió abrumadora. Mirándola directamente a los ojos, un acto que rara vez realizaba con esa intensidad, le hablé con una voz que no reconocí del todo. Una voz impregnada de una firmeza y autoridad olvidadas. Esta caja me pertenece. Estas son mis pertenencias. Y tú no tienes derecho alguno a tocar nada aquí sin mi explícito permiso. Fue una declaración concisa, sencilla en su formulación, pero sentí que rompía algo en el aire que nos rodeaba, una barrera invisible de sumisión pasiva que yo misma, en parte, había permitido construir. La acción física fue pequeña, pero el impacto emocional, el acto de autoafirmación, fue inmenso. La tensión en el altillo se disparó, palpable, eléctrica. Tras el estallido emocional en el altillo, decidí que era imperativo establecer nuevos límites, iniciar un cambio fundamental en la dinámica de nuestra relación. Cuando Corinne llamó al día siguiente, dejé que el teléfono sonara más de lo habitual antes de contestar. Cuando apareció de nuevo sin previo aviso, no abrí la puerta de inmediato. La hice esperar unos minutos en el porche. Un gesto pequeño, pero cargado de simbolismo para mí, algo que nunca antes me había permitido hacer. Quería enviar un mensaje inequívoco. Las cosas no continuarían por el mismo camino. Empecé a limitar la duración de nuestras conversaciones, manteniéndolas en un plano superficial, evitando deliberadamente los temas que ella siempre buscaba abordar. Era un intento consciente de recuperar el control sobre mi tiempo, mi espacio y mi energía, de crear un perímetro de seguridad a mi alrededor. Esta modificación en mi comportamiento, esta incipiente muestra de resistencia, no fue recibida con comprensión o respeto. Por el contrario, Corinne se volvió más insistente. Su necesidad de control se intensificó. Sus llamadas telefónicas aumentaron en frecuencia. Sus mensajes de texto se volvieron más exigentes, más cargados de un falso alarmismo. ¿Por qué no respondes al teléfono, mamá Vance? ¿Estás bien? Me tienes preocupada. La preocupación sonaba ahora hueca. Un pretexto transparente para ejercer presión y sembrar culpa. Si antes su manipulación se vestía de aparente dulzura, ahora recurría a la coerción emocional directa. Owen está muy inquieto, decía, implicando que yo era la causa del problema, la que estaba generando conflicto al no dejarme ayudar y ser razonable. Cada pequeño paso que yo daba hacia la reafirmación de mi independencia provocaba una reacción desproporcionada de su parte, un contraataque sutil pero efectivo. Si le decía que no necesitaba ayuda con las compras, aparecía a la mañana siguiente con bolsas llenas de víveres y un aire de mártir abnegada. Si me negaba a discutir mis asuntos financieros, su actitud se tornaba fría y distante, el silencio cargado de resentimiento. Mi intento por romper el ciclo de sumisión y control no estaba allanando el camino hacia un entendimiento mutuo, sino provocando una clara escalada del conflicto subyacente. Ella percibía mi resistencia no como una afirmación de mi dignidad, sino como un obstáculo a sus propios planes, y estaba visiblemente decidida a derribarlo. La batalla, antes soterrada, ahora era abierta, aunque continuara librándose en el terreno silencioso de las interacciones cotidianas. El golpe de gracia, el giro inesperado que me dejó completamente desolada, llegó a través de la voz de mi propio hijo, Owen. Había evitado hablar con él directamente sobre mis crecientes problemas con Corinne, albergando la vana esperanza de que la situación se disipara por sí sola o de que yo encontrara una forma de manejarla sin involucrarlo. Pero un día, Owen me llamó, su voz tensa, teñida de una exasperación contenida que pocas veces le había escuchado. «Mamá, Corinne me ha contado que no te estás cuidando adecuadamente. Dice que te tropiezas, que apenas comes, que no puedes manejar tus propias finanzas, y que incluso le hablaste de muy mala manera cuando ella solo intentaba ayudarte con algunas cosas». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que el aire se me escapaba de los pulmones. No era solo que Corinne hubiera distorsionado los hechos, era la magnitud de la mentira, la forma en que había tejido un relato de mí como una persona completamente incapaz, frágil y hasta hostil, una versión perversa de la realidad. Era una traición a la confianza,
una puñalada trapera que utilizaba mi propia vulnerabilidad percibida, mi edad, mi forma de caminar, como arma en mi contra. Corinne no solo deseaba controlarme, buscaba activamente persuadir a mi propio hijo de que yo necesitaba ser controlada, que era un peligro para mí misma. La intención manipuladora se reveló en toda su crudeza, escalofriantemente clara, exponiendo la profundidad de su estrategia. La conversación con Owen fue una experiencia profundamente dolorosa. Él, influenciado por la narrativa cuidadosamente construida por Corinne, sonaba genuinamente preocupado, pero su preocupación venía teñida con el juicio sutil que ella había instilado en él. Intenté defenderme, exponer mi verdad, explicar mi perspectiva, pero sentí que mis palabras rebotaban contra un muro invisible de información prefabricada. Me di cuenta de que Corinne había estado trabajando silenciosamente, erosionando su percepción de mi capacidad, preparándolo gradualmente para aceptar la idea de que yo ya no era capaz de valerme por mí misma. Este giro, esta utilización de la relación con mi hijo como una herramienta de manipulación despiadada, fue el punto más bajo, el momento en que la realidad de la situación se volvió ineludible y dolorosa, dejando una cicatriz emocional. El llamado de Owen, ese eco distante y perturbador de las mentiras de Corinne, me dejó temblando por un tiempo, pero también encendió una chispa de determinación que no sentía latente en mí desde hacía muchos años. Ya no podía permitir que mi nuera dictara la narrativa de mi vida o influyera de manera perversa en la percepción que mi propio hijo tenía de mí. La etapa de la negación había concluido de forma abrupta y definitiva. Era imperativo enfrentar la fuente de la toxicidad. Convoqué un encuentro con Corinne, pidiéndole que viniera a casa para conversar sobre algo importante. Sentía una compleja mezcla de aprensión y resolución mientras me preparaba, repasando mentalmente las palabras que deseaba y necesitaba articular. Cuando llegó, la tensión se cernía en el aire, palpable y pesada. Intentó iniciar con su habitual fachada de cordialidad superficial, esa sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos, pero la detuve con un gesto firme, un movimiento de la mano que comunicó sin palabras mi seriedad. Corinne, necesitamos tener una conversación honesta, sin rodeos. Comencé, mi voz sorprendentemente estable a pesar del nudo que sentía en la garganta. Le hablé del llamado de Owen, de cómo sus palabras lo habían afectado, de la profunda herida que me causó saber que había pintado un cuadro tan deliberadamente falso de mí, presentándome como incapaz y hasta hostil. Evité las acusaciones frontales, optando por una descripción tranquila, pero implacable, de cómo sus acciones y comentarios habían impactado mi bienestar emocional y mi dignidad. Observé su rostro mientras hablaba. La máscara de la supuesta preocupación se resquebrajó sutilmente, dejando entrever una rigidez defensiva, una frialdad calculada. Al principio, como era de esperar, intentó negarlo, minimizar la gravedad de sus actos, justificarlo todo como pura preocupación por mi bienestar. Pero continué hablando, exponiendo con calma cómo su constante ofrecimiento de ayuda se sentía en realidad como un intento de control, cómo sus comentarios sobre mi caminar, sobre mi salud, sobre mis finanzas, no eran bien intencionados, sino que erosionaban mi sentido de valía y autonomía. Le mencioné la caja en el altillo, la violación de mi espacio privado, el desprecio mostrado hacia mis recuerdos. El aire se cargó con la intensidad del enfrentamiento, no a través de gritos, sino con la fuerza contenida de una verdad que finalmente se decía en voz alta, después de tanto silencio forzado. Fue agotador, intimidante, pero también extrañamente liberador, estar expresando finalmente todo lo que había guardado en mi interior. El peso en mi pecho, aunque aún presente, se sentía distinto. Ya no era solo opresión, sino también la presión liberadora de la confrontación honesta. La confrontación, aunque necesaria, trajo consigo consecuencias ineludibles, tanto en mi mundo exterior como en mi paisaje interno. Corinne se retiró, envuelta en una fría y resentida. Las visitas espontáneas cesaron por completo, reemplazadas por un silencio gélido que se extendió entre nosotras. Owen, atrapado en medio de la tormenta,
se mostraba visiblemente incómodo y dividido. Aunque escuchó mi versión de los hechos, la influencia que Corinne ejercía sobre él era poderosa, y percibí una distancia sutil que se instaló entre nosotros, una grieta incipiente que antes no parecía existir. Hablar había roto el precario equilibrio que manteníamos, pero también me había dejado expuesta, enfrentando la posibilidad real de una ruptura familiar más profunda. El precio de defender mi dignidad se perfilaba como alto, y esa realización se posó sobre mí como una pesada carga. Internamente, la resaca emocional fue honda y prolongada. La adrenalina liberada durante el enfrentamiento se disipó gradualmente, dejando un vacío. Me sentí vulnerable, extrañamente sola a pesar de la presencia constante de mis propios pensamientos. ¿Había actuado correctamente al desafiarla? ¿Valía la pena el riesgo de dañar mi relación con mi hijo por esta batalla personal? Reviví cada palabra dicha, cada gesto de Corinne, cada duda que ella había intentado sembrar en mi mente. Enfrentar la manipulación de cerca, verla reaccionar con frialdad y resentimiento en lugar de cualquier atisbo de comprensión o arrepentimiento, me confirmó que no se trataba de un malentendido, sino de una intención deliberada y calculada. Esta comprensión, aunque dolorosa, me obligó a observar mi situación sin filtros, a enfrentar la soledad que a veces sentía a pesar de tener familia cerca. Tuve que procesar la tristeza por la relación que había anhelado tener con mi nuera, una relación basada en el afecto y el respeto mutuo, y aceptar que esa esperanza quizás nunca se materializaría. Enfrenté la cruda realidad de que a veces, quienes deberían ser pilares de apoyo, son los primeros en intentar aprovecharse de tu vulnerabilidad. Esta introspección fue ardua, obligándome a confrontar mis propias debilidades, mi tendencia a evitar el conflicto, mi miedo a la soledad que la edad a veces trae consigo. Las consecuencias no se limitaron a la distancia palpable con Corinne y a la incomodidad con Owen, sino que se manifestaron en el profundo examen de conciencia al que me vi compelida. Estaba en un punto bajo, emocionalmente exhausta, pero de alguna manera, liberada para ver la verdad. Los días y semanas que siguieron a la confrontación se sintieron envueltos en una oscuridad sutil. El silencio de Corinne era más ruidoso y punzante que cualquier discusión abierta. El contacto con Owen se volvió esporádico. Las conversaciones breves, teñidas de una incomodidad persistente. Me sentía aislada, como si al elegir mi dignidad hubiera optado por la soledad. La casa, antes mi refugio, se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía. La soledad me envolvía como una niebla espesa, magnificando mis miedos más profundos y mis inseguridades latentes. ¿Estaba predestinada a terminar mis días en este aislamiento? Había destruido los puentes que me unían a mi familia por un simple orgullo, por un sentimiento que quizás, solo quizás, había malinterpretado. Hubo momentos en que la desesperación amenazó con consumirme por completo. La imagen que Corinne había proyectado de mí, la de una anciana torpe, incapaz, una carga que necesitaba ser gestionada, parecía ganar terreno en mi propia mente, debilitando mi fortaleza interior. Mis pasos se sentían genuinamente más pesados, mi cuerpo más frágil, como si su juicio tuviera el poder de volverse realidad. Me sorprendí dudando de mi capacidad para realizar tareas cotidianas, para manejar mis finanzas, para simplemente existir sin la ayuda que Corinne había insistido en que necesitaba. Estuve al borde de ceder, de levantar el teléfono, de llamarla, de disculparme por mi terquedad, de admitir que quizás tenía razón, que sí necesitaba que ella se hiciera cargo. La tentación de rendirme, de abdicar el control de mi propia vida, era inmensa en mi punto de mayor vulnerabilidad. Me encontré sentada en la penumbra de mi sala de estar, rodeada por los objetos que contaban la historia de una vida plena, objetos que de repente parecían pertenecer a una persona ajena, a un pasado inaccesible. Sentía que estaba a punto de desmoronarme, de caer en un abismo emocional del que temía no poder emerger jamás. Las lágrimas, reprimidas durante demasiado tiempo, finalmente fluyeron, silenciosas y amargas, un torrente liberador, pero doloroso.
No era solo una ruptura con Corinne, era una casi ruptura conmigo misma, con la mujer fuerte y capaz que yo sabía que residía en mi interior, la mujer que había sido. La caída emocional era profunda, un momento de vulnerabilidad extrema donde el futuro se presentaba incierto, desolador y sin esperanza aparente. Fue en medio de esa profunda oscuridad, sentada de nuevo en el altillo, tratando de ordenar la caja que Corinne había forzado con tanta desconsideración, que una pequeña luz comenzó a filtrarse. Mis dedos, al palpar entre los objetos, rozaron la textura familiar del paño suave, encontrando la forma distintiva del metal. Saqué la medalla una vez más, esta vez con reverencia, no con la urgencia de la confrontación, sino con un respeto renovado. La sostuve en la palma de mi mano, su peso reconfortante, un ancla física a un pasado de esfuerzo y determinación inquebrantable. Observé el grabado, las pequeñas imperfecciones que el tiempo había dejado en su superficie, y recordé no solo el momento del triunfo, sino todo lo que implicó llegar hasta allí, las horas de entrenamiento agotador, los sacrificios personales, la disciplina férrea, la resiliencia frente a innumerables obstáculos y dudas ajenas. Esa medalla no era meramente un trofeo o un recuerdo nostálgico, era la materialización palpable de mi propia capacidad intrínseca, una prueba tangible de que no solo era capaz, sino excepcional en mi momento. Corinne no había visto eso. Solo había visto un objeto viejo, sin valor intrínseco para ella, inútil en su mundo pragmático. Y en esa indiferencia, en esa ceguera voluntaria, comprendí algo fundamental. Su visión de mí, su juicio sobre mi supuesta torpeza, no guardaba relación alguna con mi realidad, con la riqueza de mi historia, con mi valor inherente como persona. Tenía que ver con su propia perspectiva limitada, con sus necesidades, con sus motivaciones que aún no lograba descifrar completamente, pero que claramente no se basaban en el respeto genuino por quien yo era y siempre había sido. Sosteniendo la medalla en mi mano, una oleada de comprensión clara y tranquila me inundó. Mi valor no dependía de la aprobación de Corinne, ni de la percepción, por el momento distorsionada, de Owen, ni siquiera de la agilidad de mis pasos al cruzar el jardín. Mi valor era inherente, forjado a través de décadas de experiencias, de amar, de perder, de superar adversidades, de simplemente vivir. La medalla era un recordatorio poderoso de mi fortaleza pasada, pero esa fortaleza no se había desvanecido. Simplemente estaba velada, cubierta por las capas de los años y las dudas proyectadas por otros. La luz al final del túnel no era una solución mágica a todos mis problemas, sino una nueva forma de percibirme a mí misma, una comprensión profunda y liberadora de que mi dignidad residía en mis propias manos, en mi autoaceptación, no en la validación o juicio de nadie más. Y con esa comprensión, una quietud serena, una calma profunda, comenzó a reemplazar la desesperación que me había oprimido. La medalla se convirtió en un símbolo de mi propia resiliencia redescubierta. La medalla, ahora ubicada discretamente en mi mesita de noche, actuaba como un faro silencioso en la penumbra, un recordatorio tangible de la mujer que era antes de que las dudas y los juicios ajenos intentaran reescribir mi identidad. Con esa nueva comprensión, que se sentía como un despertar, supe con absoluta certeza que no podía retroceder, no podía fingir que nada había sucedido, ni permitir que la manipulación continuara erosionando mi espacio y mi paz interior. La decisión, que en otros tiempos me habría parecido abrumadora, se formó en mi mente con una claridad inesperada. Recuperaría el control total y absoluto de mi propia vida, de mis asuntos financieros, de mi hogar, y establecería límites inquebrantables, incluso si eso implicaba una distancia mayor con Corinne, y quizás, temporalmente, con mi hijo, Owen. Ya no dedicaría energías a buscar la aprobación de Corinne, ni intentaría moldearme para encajar en el estrecho molde de sus expectativas. Mi brújula interna apuntaba ahora hacia mi propia paz, hacia la preservación de mi dignidad y el ejercicio pleno de mi autonomía. Comencé por lo práctico.
Organicé meticulosamente mis documentos importantes, una tarea que realicé despacio, pero con una sensación de propósito renovado, un acto simbólico de reclamación sobre mis propios asuntos. Contacté a mi abogado, a quien no había consultado en años, para actualizar mi testamento y poner todos mis papeles legales en perfecto orden, asegurándome de que mis deseos para el futuro fueran claros e innegociables. Cada paso que daba en esta dirección se sentía deliberado, un ladrillo sólido en la reconstrucción de mi independencia personal. No fue un camino fácil. La inercia del miedo y la duda arraigada intentaba, a veces, frenar mi impulso. Pero cada vez que sentía que mi determinación flaqueaba, mi mirada se dirigía a la medalla sobre la mesita. Pensaba en la joven que la había ganado, aquella que no permitía que el agotamiento físico o las dudas sembradas por otros la detuvieran en su búsqueda de la excelencia. Esa mujer, de alguna manera, seguía siendo yo. La decisión de tomar las riendas de mi vida era mía, y solo mía. No le debía explicaciones a Corinne sobre cómo manejaba mis finanzas o mi día a día. Le informaría a Owen, no buscando su aprobación o permiso, sino simplemente comunicándole mi decisión, mi postura firme y reflexiva. Era una elección que implicaba un riesgo emocional real, pero era la única manera de honrar a la mujer que había ganado esa medalla, a la mujer resiliente que seguía viviendo con fuerza dentro de mí. La determinación, antes vacilante, se solidificó por completo en mi interior, otorgándome una quietud poderosa. La implementación de mi decisión condujo a una serie de acciones que se sintieron profundamente transformadoras y liberadoras, pequeños actos de afirmación que sumaban un impacto significativo. Inicié realizando cambios físicos en la casa para mejorar mi comodidad y seguridad, adaptaciones sencillas, como instalar pasamanos en ciertos puntos o reorganizar muebles para crear un espacio más abierto. Estos cambios no eran, como Corinne podría haber interpretado, señales de debilidad, sino manifestaciones prácticas de sabiduría y autoconocimiento, una adaptación inteligente a mi realidad física actual. Fue un acto de posesión sobre mi propio espacio, declarando que este era mi hogar y lo moldearía a mis necesidades, no a las expectativas o juicios de terceros. Quizás la acción más emblemática de mi proceso fue unirme a un grupo de caminantes en el parque local. Disfruté del ejercicio moderado al aire libre, del contacto con la naturaleza y, sorprendentemente, de la compañía de otras personas que compartían un ritmo similar. Era una forma de demostrarme a mí misma, y quizás de forma silenciosa a quien pudiera observar, que mi andar, aunque no fuera el de mi juventud, no era una debilidad, sino simplemente mi ritmo actual, una forma de movimiento que todavía me conectaba con el mundo y mi propio cuerpo. Me permití disfrutar de pequeñas cosas que antes sentía cohibida de hacer bajo la mirada juzgadora de Corinne. Estas acciones, que individualmente podrían parecer insignificantes, tuvieron un efecto acumulativo inmenso en mi estado emocional. Cada límite que establecía, cada paso que daba para recuperar mi autonomía, se sentía como desprenderse de una capa pesada y opresiva que me había limitado. La tensión crónica que se había alojado en mi cuerpo disminuyó notablemente. Empecé a conciliar el sueño con mayor facilidad. La risa, que había estado ausente por un tiempo, volvió a resonar en mi voz. No fue un camino exento de dificultades. La distancia emocional con Corinne se hizo, como anticipé, más pronunciada. Pero la sensación de liberación al tomar las riendas de mi propia vida, al dejar de vivir bajo el microscopio del juicio ajeno, fue incomparable. Estaba reconstruyéndome a mí misma, paso a paso, con la medalla como testigo silencioso de la fortaleza innata que siempre había estado allí, esperando ser redescubierta. La relación con Corinne se decantó en un estado de distanciamiento frío y respetuoso, si es que se puede llamar respeto a una ausencia de conflicto directo. No hubo una discusión final ni una ruptura aparatosa, sino un cese gradual del contacto, una retirada tácita de ambas partes hacia esferas separadas. Ella dejó de aparecer sin previo aviso, de llamar con la falsa excusa de la preocupación. El silencio se convirtió en la nueva norma de nuestra interacción,
un silencio que, paradójicamente, se sentía menos cargado de tensión que sus constantes intromisiones. Fue una despedida tácita a la posibilidad de una relación cercana con ella, una aceptación de que nuestros caminos y, crucialmente, nuestros valores fundamentales eran simplemente incompatibles. Aprendí que, a veces, el mayor acto de preservación personal es aceptar la necesidad de la distancia con ciertas personas, sin importar el lazo familiar. Con Owen, la redefinición de nuestra relación fue un proceso más delicado y matizado. Aquella conversación difícil, donde le mostré la medalla y le expresé mis sentimientos y la forma en que me había sentido manipulada, abrió una grieta, una puerta cautelosa hacia una comunicación más auténtica. Él escuchó, y aunque quizás no llegó a comprender del todo la profundidad de la manipulación de Corinne, sí pareció captar la seriedad de mis sentimientos, mi necesidad de ser respetada y mi dolor ante la desconfianza. La relación no regresó exactamente a ser lo que fue antes. Una cierta ingenuidad por su parte respecto a las motivaciones de su esposa persistió en alguna medida. Sin embargo, nuestra comunicación ganó en honestidad y vulnerabilidad. Pudimos encontrar nuevos terrenos comunes, conversar sobre temas que nos unían, lejos de la sombra de la tensión generada por Corinne. Fue una reconciliación parcial, sí, una aceptación de las limitaciones impuestas por la situación, pero también un renacimiento de nuestro vínculo madre-hijo, ahora cimentado en un respeto mutuo más consciente y honesto. También experimenté redefiniciones internas de gran calado. Redefiní mi propio concepto de lo que significa familia, comprendiendo que no siempre implica cercanía física constante o un acuerdo total en todos los aspectos, sino a veces aceptar las distancias necesarias para salvaguardar la propia integridad emocional. Redefiní la vejez, despojándola de la visión restrictiva de declive inevitable y dependencia total para verla como una etapa de la vida con sus propios desafíos inherentes, por supuesto, pero también rica en sabiduría, resiliencia y una fortaleza acumulada a lo largo de los años. Y lo más importante, me redefiní a mí misma. Dejé de ser la mamá Vance frágil y dependiente en la mente de Corinne para reafirmarme como Elara Vance, la mujer con una historia rica y compleja, una capacidad de resistencia inquebrantable y un valor que nadie más podía otorgarme o arrebatarme. Los vínculos se reconfiguraron, los distanciamientos se aceptaron como necesarios, y la redefinición más trascendental fue la mía propia, la de mi ser esencial. El ciclo de las estaciones continuó su curso implacable en Havenwood Heights. El otoño dio paso al frío riguroso del invierno, y a la promesa renovada de la primavera. Mi casa, mi santuario personal, se sentía de nuevo completamente mía, imbuida de la luz que yo le confería, no ensombrecida por la presencia intrusiva o el juicio de terceros. La medalla reposa ahora en mi mesita de noche, un recordatorio silencioso. Sí, pero ya no como una reacción constante a una herida o a un conflicto reciente. Ahora es simplemente una parte integrada de mi historia, una entre innumerables experiencias, luchas y alegrías que me moldearon, pero que ya no me definen por completo en el presente. Mi forma de caminar sigue siendo la mía, quizás un poco más lenta, un poco más medida que en mis años de juventud dorada, pero cada paso es firme, deliberado, un acto consciente de posesión sobre mi propio cuerpo y mi propio ritmo en el mundo. Aprendí, de forma profunda y a veces dolorosa, que la dignidad no es un bien negociable, y que el respeto mutuo es la base de cualquier relación genuina, algo que debe ser ganado y ofrecido libremente, no exigido, no manipulado, no descontado por la edad o las circunstancias. Aprendí que, en ocasiones, la mayor manifestación de fortaleza no reside en la acción ruidosa, sino en la quietud interior, en la certeza de saber quién eres cuando el mundo exterior intenta decirte que no eres suficiente, que estás disminuida. La relación con Owen encontró su nuevo y delicado equilibrio, basado en la aceptación de nuestras diferencias de percepción y en el afecto incondicional que, a pesar de todo, nos une. La relación con Corinne
o más bien la ausencia de ella, me enseñó la difícil pero necesaria lección de que está bien soltar aquello que te daña, incluso si se trata de un lazo familiar adquirido por matrimonio. El silencio que dejó su partida no se siente vacío, por el contrario, se ha llenado con el resonar tranquilo de mi propia voz interior. Mi visión del mundo y de mí misma se ha expandido. Ya no siento la imperiosa necesidad de justificar mi existencia, mis decisiones o mi forma de vivir ante nadie. Vivo cada día procurando honrar a la mujer que fui, a la mujer compleja y resiliente que soy en este momento, y a la mujer que sigo construyendo con cada elección. La supuesta torpeza que Corinne vio no era un reflejo de mi debilidad, sino un espejo de su propia incapacidad de ver más allá de la superficie, de comprender la profundidad y la riqueza de una vida vivida plenamente, con sus altibajos y sus triunfos silenciosos. No soy mi edad, ni la forma en que camino, ni la percepción limitada que otros puedan tener de mí. Soy la suma vasta y compleja de mis experiencias, mis luchas, mis pérdidas y mis victorias. Una mujer que, a pesar de las tormentas, sigue en pie, mirando hacia el horizonte con una quietud serena, sabiendo, en lo más profundo de mi ser, que el mayor oro no reside en una medalla que brilla en el exterior, sino en la inviolabilidad silenciosa y poderosa del propio ser, en la autonomía conquistada. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.